Bueno, comenzamos esta segunda y última reflexión sobre el culto a la muerte y todo lo que es las fuerzas del mal. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra y les leo del profeta Ezequiel, capítulo 25, desde el versículo 1. Contra los amonitas. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los amonitas y profetiza contra ellos. Dirás a los amonitas: escuchad la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: por haber dicho ja sobre mi santuario cuando era profanado, sobre la tierra de Israel cuando era devastada, y sobre la casa de Judá cuando marchaba al destierro. Por eso voy a entregarte en posesión a los hijos de Oriente. Emplazarán en ti sus campamentos y pondrán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus frutos y ellos beberán tu leche. Yo haré de Rabá un establo de camellos, y de las ciudades de Amón un redil de ovejas, y sabréis que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: por haber batido palmas y haber pataleado, por haberte alegrado con todo tu desprecio y animosidad a costa de la tierra de Israel, por eso voy a extender mi mano contra ti y te entregaré al saqueo de las naciones. Te extirparé de entre los pueblos y te exterminaré de entre los países. Te destruiré y sabrás que yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Pues entendemos muy bien que nada se le escapa a Dios. Y podemos aprender de todo lo que nos enseña Dios por medio de su palabra. Y cómo es que Dios ha caminado con nosotros durante toda la historia, desde el destierro de Adán y Eva hasta hoy. Siempre, en cada paso, nunca está ausente. Como dice la palabra, no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y esto siempre tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, el espíritu del mal siempre está activo. Aquí en México es muy común encontrar el culto a la muerte y lo llaman la Santa Muerte. Lo único que tiene de santo es la palabra, porque la muerte precisamente es lo que derrotó Jesús en la cruz. De santa la muerte no tiene nada. Precisamente la muerte es la destrucción. La muerte es el pecado. La muerte es el diablo. Es lo que es la muerte. Por lo tanto, ¿cómo le va a hacer uno culto al diablo, a lo que es la destrucción, a lo que es el pecado? Solo Satanás puede crear un culto así. No tiene nada que ver con Dios. Ustedes leen en las Escrituras que hay un pasaje que dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús derrotó la muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque Él en la cruz murió, fue enterrado, fue sepultado, pero salió de entre los muertos, resucitó y derrotó la muerte. Y por eso todo el que cree que Jesús es el Señor y le obedece a Jesús en todo lo que nos enseñó, no morirá, derrotará la muerte. Pero todo el que le hace culto a la muerte, muerto está, porque le está haciendo culto a lo que muere, a la muerte.
La misma palabra lo dice. Así de que tengamos la seguridad de que el culto a la muerte es el culto al demonio, es el culto al pecado, es el culto a Satanás, ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que la ignorancia de la gente, la superstición y los deseos de poder, las ganas de solucionar cosas en la vida, los lleva a buscar la magia, el poder, las cosas que lo pueden beneficiar, y se dejan llevar por culturas, por costumbres, por ritos, por cultos, y no se dan cuenta quién están siguiendo. Y cuando menos piensan, están tomados por el espíritu del diablo. Eso es lo que sucede. Y miren todas las prácticas que hay. Tenemos todas las limpias, tenemos todas las adivinaciones, lecturas de cartas, quién sabe cuántos baños con hierbas, con huevos, con esto, con lo otro, que son pura magia y superstición. Los hijos de Dios no necesitamos que nos bañen con un huevo, ni que nos limpien con una hierba, ni que nos den bebedizos, ni que nos lean nada. Eso no es de los hijos de Dios. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que es el Señor de toda la creación, y que Él reúne todos los poderes, y que nosotros en la iglesia hemos sido educados para saber cómo le hacemos culto a ese Dios, al único Dios. Aquí está, en el sagrario. Ustedes pueden ver esta lámpara que está prendida ahí. ¿Y qué es lo que esta lámpara nos está diciendo? Aquí está el Señor, vivo, cuerpo y sangre, en esa hostia que está en este sagrario. Por eso se llama sagrario, porque es sagrado, y ahí está el Señor. Entonces, tenemos que estar seguros de que en nuestra vida cristiana le demos el señorío a Jesús. Muy importante entender cómo es que debemos enfocarnos solo en Él. Y no podemos admitir absolutamente ninguna práctica que no tenga que ver con nuestra iglesia, porque entonces entramos en la superstición, en la abominación, en la ruptura de nuestra relación con Dios. Entramos en un territorio satánico de oscuridad, de magia, de adivinación, de superstición, de sortilegios. Todo esto es parte del espíritu del mundo. Las astrologías, las numerologías, el reiki, el feng shui, el yoga, y quién sabe cuánta lista grande hay de prácticas que no son cristianas y que nosotros no debemos practicar. Dios es un Dios celoso. Les voy a dar un ejemplo. Hay 2 libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llaman los Macabeos. En uno de esos libros aparece Judas Macabeo, y en una de las batallas que él tuvo contra paganos, Dios siempre les daba la victoria porque era el pueblo de Dios, los judíos. Sin embargo, perdieron una batalla, y Judas, que era la cabeza, el líder, estaba muy preocupado porque Dios no los había apoyado, y se fue a mirar sus soldados caídos, y cuando les abrió sus camisas, vio que tenían amuletos. O sea, en la batalla anterior le habían quitado los amuletos a los filisteos que habían matado, y se llevaron esos amuletos para la buena suerte. Y en la siguiente batalla Dios no los protegió. Todos los que tenían amuleto murieron. Y esta es una muestra de lo que hace Dios con nosotros. Yo no puedo adorar dioses falsos. Yo no puedo meterme a practicar cosas que no son de Dios.
porque Dios no quiere eso. Dios es un Dios celoso y a Él no le gusta que nosotros nos metamos con dioses falsos, con prácticas falsas, con la magia, con poderes naturales. Hay muchas medicinas alternativas que son mágicas, que no debemos aceptar en nuestra vida porque tienen espíritu y es el espíritu del mal. Y lo peor de todo, lo peligroso de eso es que muchas de esas prácticas curan, sanan, y mucha gente cree que porque curan son buenas, pero resulta que le curan a uno el cuerpo o la mente, pero quedan en posesión del alma y luego le dan enfermedades espirituales y ya no saben cómo sanarlos porque es muy difícil detectar una enfermedad espiritual. La gente aparece con opresiones, obsesiones, depresiones y toda clase de efectos extraños en la salud, indescriptibles, que vienen de las prácticas de la nueva era, del ocultismo, del satanismo. Hay mucho joven que termina poseso por estar haciendo invocaciones por internet. Yo he conocido varios jóvenes, muy jóvenes, estamos hablando casi de niños de 14, 13 años, que en internet han hecho invocaciones de libros satánicos, pensando que es como un juego, y terminan posesos. Y si están en una familia que no es muy espiritual, los padres no saben qué le pasa, lo llevan donde un psiquiatra, lo medican y terminan amarrándolo y metiéndolo en un hospital y termina propiedad del gobierno, porque lo declaran un peligro para la sociedad. Y la familia lo entrega, porque ya no pueden con esa persona en la casa, porque se les enloqueció. Pero resulta que está poseso y lo que necesita es un exorcismo. Hay muchísima gente posesa en los hospitales psiquiátricos, muchos, que no están enfermos mentales. Pero es una gracia de Dios el que se descubra eso y se logre sanar. Porque uno de los peligros más grandes de las prácticas de la magia, de meterse con el satanismo, con el ocultismo, con las numerologías, con todas las metafísicas esotéricas, es que quedamos en un castigo y Dios no permite que nos sanemos a veces por mucho tiempo, así nos hayamos arrepentido. Yo conozco una mujer en Colombia que se casó con un brujo, sabiendo que era un brujo, y el brujo la inició para que se convirtiera en bruja. La abuelita de esta mujer era una mujer muy santa. Entonces murió el brujo y ella quedó viuda. Y por las oraciones de la abuela, esta mujer comenzó a convertirse. Pero le han hecho muchísimos exorcismos. Pero ella misma sabe que va a estar posesa hasta que muera. Porque Dios le permitió que se convirtiera, por lo tanto se salvará si continúa insistiendo en su conversión, pero no va a ser liberada durante esta vida. Es parte del castigo y la reparación que vivirá, porque ella, por su propia voluntad, se volvió bruja. Nadie la forzó, nadie la obligó, ella sola lo hizo, quiso hacerlo, y dejó que ese brujo la iniciara. Y esto sucede cuando nosotros ponemos nuestra voluntad y usted va a que le lean las cartas, a que le lean la mano, a que le lean el tabaco, el café y quién sabe cuántas cosas leen. La gente se vuelve tan loca que
si les dicen que le leen el zapato, se lo entregan y encima de todo pagan para que se lo lean, porque uno se vuelve como tonto, porque el diablo lo entontece. Y así es, todas las prácticas de magia son así, son torpes, pero la gente queda como hechizada y queda adicta a esas cosas y quiere seguir yendo donde un brujo, donde otro, y es como un vicio, pero no es un vicio, es un espíritu, es el diablo que ya los tiene amarrados y por eso la pasan de una práctica a la otra. Porque el espíritu del mal los tiene atados y confundidos. Entonces, esta práctica del culto a la muerte, obviamente, que especialmente aquí en México es muy grande entre la mafia, entre los narcos, y ellos han hecho de eso toda una iglesia. Y cada vez se vuelve más sofisticada, más organizada en su satanismo. Y en realidad son cosas reales, porque uno diría que de repente están creyendo en ilusiones, pero no, esas no son ilusiones, eso es satanismo, o sea, un culto a Satanás. Miren que Jesús nos enseñó sobre eso, de lo real que eso es. En las 3 tentaciones del desierto, el diablo se lleva a Jesús a una montaña y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. ¿Ustedes creen que Jesús nos hubiera mostrado eso si no es verdad? Él nos mostró eso para que nos demos cuenta quién es el diablo y cómo él tiene poderes en la tierra y cómo él se lo puede dar a la gente si lo adoran. Entonces, esta gente que adora la muerte adora al diablo y el diablo les da poderes. Obviamente que el poder que da el demonio termina destruyendo a la persona, porque así es. Eso es lo que el demonio hace con las almas. Primero las engaña, las esclaviza, les da cosas materiales, les da triunfo en el mundo material y después las destruye. Ese es el espíritu del mal, así actúa. Mucha gente termina pensando que hay algo bueno con el culto de la muerte, como tanta gente está envuelta en eso. Miren que en una ciudad aquí en México estaba en una iglesia dando un retiro y al frente de la iglesia había una casa de esas de la Santa Muerte y estaban allá en quién sabe qué, pero terminé una charla, iba a comenzar la misa. ¿Y qué veo yo? Muchos de esos que estaban en el culto a la Santa Muerte se pasaron a la misa y fueron a misa también. Y ve uno que están en los dos lados, están en la iglesia católica y le hacen culto al diablo en el otro lado. Esta es la confusión que hay. Y por eso es importante hablar de estas cosas, para que la gente sepa que no podemos dejarnos engañar. Es muy común encontrar por ahí en la calle gente con un collar de la Santa Muerte. Tienen dijes, imágenes de todo colgando del cuello. En los carros, en los taxis, a veces ve uno que llevan eso. Mucha gente está hechizada por eso. Y es el mismo espíritu del diablo. Si usted se sube a un taxi y tiene una imagen de esas, séllese con la sangre del Señor. Inmediatamente, séllese. Es muy importante siempre para nosotros, en un mundo tan azaroso como en el que vivimos hoy, el llevar agua bendita en su cartera, en su bolsillo, porque usted nunca sabe en qué momento lo va a necesitar. Si se sube a un camión, se sube a algún lugar
y está enfrentado a gente que lleva esas cosas, usted tiene que protegerse. Obviamente que la protección más grande y más importante que nosotros tenemos es vivir en gracia de Dios. Porque las promesas de Dios son que si vivimos en gracia, ni el veneno nos tocará. Y eso está comprobado, es verdad. Pero sin embargo, la Iglesia nos recomienda los sacramentales. El agua bendita, la sal exorcizada, el aceite bendito, todo esto es importante tenerlo. No es un juego, es verdad. Yo los uso todo el tiempo. Para mí son artículos de primera necesidad, porque vivimos en una batalla espiritual y hay mucha gente endemoniada en este mundo. No se imaginan la cantidad de gente que está enamorada del materialismo, del consumismo y de todos los ismos que llevan al abismo. Y por eso hay que cuidarnos mucho para no terminar contaminados o descuidados por tanta gente que anda mal por ahí. Hay que tener mucho cuidado con quién tenemos amistades, con quién compartimos, con quién nos metemos, porque esto no es un mundo fácil en el que vivimos hoy. Miren, hasta los niños andan metidos en cosas raras. Yo he estado en colegios de grados bien bajitos, del principio, final de primaria, principio de secundaria, donde los jóvenes están practicando satanismo, están metidos en cosas sexuales horribles, están metidos en prostitución infantil, en cosas que uno ni se sueña que sean posibles y están ocurriendo hoy. Hay que estar muy alertas. No se trata de vivir con miedo, porque somos un pueblo de Dios, un pueblo valiente, pero se trata de estar vigilantes y de ser gente astuta. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas, pero no podemos olvidar la astucia. Les voy a dar un ejemplo de astucia. Ustedes tal vez se acuerdan que Moisés está al frente del trono del faraón, y el faraón, para demostrarle sus poderes, llama a sus magos, y los magos descargan sus bastones a los pies del trono del faraón, y los bastones se convierten en serpientes y se van hacia Moisés. Moisés tiene su bastón que Dios le dio, lo descarga en el suelo y se convierte en una serpiente, y la serpiente de Moisés se come todas las otras serpientes. Entonces, dense cuenta en qué forma se enfrenta Moisés con ellos, con las mismas armas que ellos usaron. Eso se llama la astucia. Dios quiere que seamos astutos y que tengamos mansedumbre, o sea, que la astucia no nos vuelva malos, porque los malos son solo astutos, no son mansos. Es la diferencia. Por eso la palabra de Dios dice: los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Claro, porque los hijos del mundo solo son astutos, no son mansos, porque ellos solo tienen el mundo, no tienen nada más. En cambio, los hijos de Dios tienen la vida eterna, y por eso no son solo del mundo, y por eso no es solo acerca del mundo. Y la mansedumbre mantiene el equilibrio para que no naufraguemos en el mundo,
en los asuntos del mundo que nos toca vivir, porque estamos en él y no podemos escaparlo. Tenemos que dar los pasos de la vida terrenal hasta que el Señor nos llame, pero tenemos que tener orden y ser fieles y obedientes y distinguir lo que es del diablo y lo que es de Dios. Y hoy que tenemos las redes sociales, un mundo globalizado, intercomunicado, es un mundo muy peligroso. Muchas voces nos están hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es mantenernos en gracia para tener discernimiento. Es muy importante tener discernimiento de espíritu. El apóstol San Juan nos dice: asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Hay que saberlo, porque nosotros o llevamos el Espíritu Santo o llevamos el espíritu del mal. No hay sino dos espíritus, el mal y el bien. Y tenemos que asegurarnos qué espíritu lleva esa persona que está con nosotros, para que no nos vayamos a engañar y ese espíritu no nos vaya a confundir. Es definitivo todo eso. Así de que es nuestra responsabilidad como católicos, que si usted se encuentra con gente que es católica y que está practicando esas cosas, como el culto a la muerte, usted tiene la responsabilidad de decirle, de exhortarlo y decirle: ese culto es del diablo. Si no dejas de practicar eso, te vas a condenar. El diablo te va a destruir, va a acabar con tu vida. Y es importante hablar así. Uno tiene que hacerlo con caridad, pero tiene que hacerlo con firmeza y sin miedo. Como dice Jesús: si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y esto debe estar claro en nuestra vida, la necesidad tan grande que tenemos de testificar y también la necesidad tan grande que tenemos de asegurarnos que no caigamos en ninguna práctica de esas. Mire, dentro de la iglesia hay mucha gente practicando cosas raras, curas, monjas, hasta obispos a veces, practican medicina alternativa, trabajan con imanes, con esto, con lo otro, con orina, con cosas abominables que vienen del mal, no vienen del bien. Y lo peor de todo, lo que les dije a ustedes, que muchas veces esas prácticas lo curan a usted y la gente queda engañada y creen que porque lo curó es bueno. Pero ojo, porque curarse no es señal de que es bueno. El diablo lo puede curar a uno para quitarle el alma. Mire, muchas veces una persona tiene una enfermedad porque Dios lo quiere santificar con esa enfermedad. Y claro, el diablo se la puede quitar para que usted no se santifique y lo cura por ahí con cualquier tontería, con una piedra, con un bebedizo, y le quita la enfermedad. Pero lo que hizo fue quitarle la gracia. Pero la gente busca solucionar sus cosas como sea y no le importa lo que tenga que hacer con tal de solucionar las cosas. Y ahí es donde entra Satanás. Miren todas las desgracias que hay por la gente buscar el dinero fácil. Así caen en las mafias, con los narcos, con los ladrones, con los corruptos del gobierno, con gente que está haciendo trampa porque van detrás del dinero fácil, del camino rápido, y caen en abismos terribles. Y es el espíritu del mal el que hace todo eso. Si uno cae en eso, le pueden destruir su vida. Así es. Por eso debemos tener una alta disciplina y darnos cuenta que hay muchísimas prácticas que engañan. Miren que
una de las más astutas de todas en este modernismo de hoy, son las técnicas de control mental, porque eso entra dentro de la psicología moderna, lo enseñan en las universidades y parece todo totalmente normal y legal, y resulta que es orientalismo, muchas veces budismo, que es el control de la mente y haciéndole creer al hombre que es como Dios, que todo lo puede alcanzar por sí mismo, que si controla su mente puede alcanzar las metas que se proponga. Y esto es lo que enseñan muchas corporaciones, muchas multinacionales, a muchas personas las entrenan en esa forma. Y hay muchas terapias también que están enfocadas en el control mental. Es una industria muy próspera y lleva mucha gente, arrastra mucha gente, porque aparentemente es beneficiosa, pero al final lo que eso hace es edificarlo en sí mismo, que es el pecado original. Edificarlo en su yo, en su amor propio. Eso es sacar a Dios de su corazón. Porque cuando usted cree que usted puede conseguir todo por sí mismo, usted dejó a Dios y se convirtió en un Dios usted mismo. Es lo que Eva hizo cuando el diablo le ofreció esa fruta y le dijo que sería como Dios si se la comía. Eso es lo mismo que las técnicas de control mental. Es la manzana que se comió Eva, es lo mismo. Seréis como Dios. Eso es lo que enseña el budismo, el hinduismo, el taoísmo, sintoísmo, todos esos ismos del paganismo oriental enseñan que yo puedo hacer todo por mí mismo. Eso es exactamente lo contrario a Cristo, porque nosotros no tenemos autoestima, tenemos Cristo estima. Ese es nuestro estima. El estima que hay en mí se llama Cristo, no mi mente, no mi propio ser. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Es muy importante escuchar esas palabras y pensar qué quieren decir. Eso quiere decir que nosotros buscamos a Cristo en nuestra vida y queremos llenarnos de Cristo para que Cristo sea el Señor de nuestra vida y toda nuestra vida esté en Dios. Y en esa forma estamos protegidos del mundo y del espíritu del mal. Nadie nos puede tocar. Por eso también San Pablo en algún lugar dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la escasez, nada nos podrá separar del amor de Dios. Si tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos todo. Porque tenemos la sabiduría, la fortaleza, la esperanza, el gozo, a pesar de las pruebas que tengamos que vivir, a pesar de todo eso. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les voy a leer del libro del Eclesiástico, en el capítulo 43, desde el versículo 1, Eclesiástico 43, desde el 1. El sol, orgullo de las alturas, es el firmamento límpido, espectáculo celeste en una visión espléndida. El sol cuando despunta proclama, qué admirable es la obra del Altísimo. Al mediodía reseca la tierra. ¿Quién puede resistir ante su calor? Para los trabajos de forja se atiza el horno, pero 3 veces más el sol abrasa las montañas, despide vapores ardientes,
ciega los ojos con el resplandor de sus rayos. Grande es el Señor que lo ha creado y cuya palabra dirige su rápida carrera. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios. El Señor es generoso y misericordioso, y el Espíritu Santo siempre sabe lo que nosotros debemos y tenemos que escuchar para fortalecernos, para inspirarnos, para santificarnos, para corregirnos, para enderezar el camino, para renovarnos, porque necesitamos estar constantemente vigilantes, alertas y asegurarnos de que estamos convirtiéndonos en una mejor persona todos los días. Tenemos que ir progresando. No podemos quedarnos estancados y quedarnos amañados con nuestros vicios, con nuestra mala conducta, nuestras malas tendencias. Todo eso tenemos que superarlo y cambiarlo. Y con ayuda de Dios lo podemos hacer. Y sobre todo, tenemos que cuidarnos de todas estas prácticas satánicas, oscuras, mágicas, supersticiosas, malignas, que todas vienen del espíritu del mal. No podemos caer en eso. Y tampoco en los poderes del mundo, como hacerle culto al dinero, hacerle culto a la fama, hacerle culto a la velocidad, hacerle culto a la lujuria y tantas cosas que nos atan al pecado, al diablo, al mundo. Que el Señor los bendiga, los proteja y les dé la valentía para que sean buenos. Amén.